Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente para hacer el de frente. Hoy vamos a tener en la visita de un histórico dirigente jujeño para dialogar sobre la realidad de la provincia. Él es Marcelo Nassif. En un minuto estamos con él. Que tienen que ver con la política real que atañe tanto a lo económico, a lo social de la vida de los jujeños. Le agradecemos a Marcelo Nassif que nos está visitando esta tarde. Gracias, Marcelo. No, gracias a vos, a la invitación tan gentil. La verdad que me gusta mucho estar aquí porque los medios de comunicación lo que transmiten el pensamiento de aquellos que sobre todo hemos hecho de en la vida de la política nuestra forma de vivir. Y bueno, así que aquí estamos. Como decía hace un rato, pregunte lo que quiera. Vamos a empezar conociendo el perfil de ¿qué es la política para Marcelo Nassif? Y la política uno lo lleva en la sangre, en el alma, es pasión, es eso que a uno lo hereda, lo heredó naturalmente. Y en este caso me toca por herencia natural, como a veces uno decía, uno medio hijo de la historia. Mi padre fue fundador, uno de los fundadores, el primer presidente del partido peronista, el Partido Justicialista en Jujuy, que allá en 1959 se fundara en lo que era el, el, el Café Gorriti, en la Juana Manuela Gorriti. Sí. Ahí se fundó. Habían varios distinguidos compañeros de la época que lo acompañaron. Bueno, lo eligieron presidente. Y bueno, y antes de eso sí ya había pasado por por el escarnio de las cárceles, 24 meses preso en distintos tiempos, o sea, como era una cuestión que no se terminaba. 12 picanas eléctricas por su sola condición de ser peronista. Claro. Nada más, no tenían. Claro. Es más, él no tuvo ningún cargo jamás en gobiernos peronistas. En ningún momento ostentó ningún cargo hasta que en el año 89 recién fue diputado provincial, siendo candidato a gobernador por el Partido Justicialista, a senador también, después cuando se constituyó un frente en el año 73, después que le arrebataron el partido. En fin, toda una dilatada y bueno, y el honor que para algunos no es nada y para los que sí somos nos mueve. Amigo personal del general Perón, con algunas anécdotas que la verdad son interesantísimas. Bueno, si se da la oportunidad algún día podré compartirla contigo, con la audiencia, pero eso es la política para uno. La política es un acto de servicio pleno, puro. Uno lo lleva en el alma y es una pasión que no se apaga solamente cuando la muerte te arrebata y te saca de juego, o por la enfermedad, o algunas cosas, pero los hombres que abrazamos la política y una causa tan noble como fue el peronismo fue algo, bueno, una mano que se extendía a los más humildes, fue el igualador de las condiciones de los que menos tenían, fue el salto cualitativo de las clases oprimidas. Por eso después de la llegada del peronismo, los hijos de los obreros pudieron llegar a las universidades y se produce una verdadera revolución social. Esa era la revolución, que algunos tontos creían que la revolución era agarrar piedras, palos y escopeta. No, las verdaderas revoluciones que transforman todo son revoluciones que se hacen en paz porque eso les dan contenido. El patrimonio de la violencia es de los torpes, de los brutos, de aquellos que creen que usando la fuerza, así como la ley de la fuerza, el derecho de las bestias, algunos utilizaron eso como algunos lo hacen ahora, y hoy tal vez desde el púlpito presidencial se arrogan y discriminan a aquel que no tiene el pensamiento sectario arrogante de quien gobierna hoy la presidencia de la nación. Entonces, a lo que se contrapone lo de hoy fue el peronismo, que cuando la gente lo militaba,
y lo entendía y lo comprendía, que era más importante, llegó a ser un bálsamo para una sociedad que venía hostigada. Y ahí aparecieron los derechos de los obreros, el derecho al descanso, es decir, tantas conquistas sociales y que Perón, de la mano junto con Eva Perón, bueno, hicieron de este país lo que supimos ser y con el tiempo fuimos perdiendo, y espero que alguna vez podamos volver a ser, si nos damos el lujo o nos damos la posibilidad, no el lujo, de un reencuentro sincero con peronistas de verdad. Lo que pasa es que cuando pasa el tiempo, las generaciones que han dejado de ir mamando lo que era el peronismo, se produce un bache, un espacio cortito donde uno... Pero cuando todo eso de ser un bache se convierten en kilómetros de aislamiento, como esto es como hablo como si fuera una metáfora, así como decía Napoleón, un ejemplo lo aclara todo. Entonces, ha sido tan largo el bache que nuevas generaciones han perdido formación, razones de por qué uno adhiere a una ideología, porque en definitiva todos creo que debemos ser portadores de una ideología. Yo no creo en el agnóstico político, aquel no cree nada, porque al final de cuentas le termina dando lo mismo. Y la verdad y lo cierto es que a los países se los gobierna desde la política. Y los gobiernan hombres políticos. La política no es ni buena ni mala. Es buena en la medida que políticos puedan acercarse, brindar, extender las manos, no cerrar los puños en contra y sobre todo de lo que menos tiene, como es lo que hoy estamos viendo. Entonces, en este punto hay que plantarse, decir lo que uno piensa, lo que uno siente, sin temor a nada. En lo personal, yo lo único que le tengo miedo es a Dios. De ahí para abajo a nadie. No he visto ningún fantástico. El cuento del cuco es para aquellos que los quieren atemorizar con algunas cosas que son producto de la fantasía. Y bueno, entonces, en síntesis, ¿qué es la política para uno? Es mi vida, es mi pasión. Es lo que alguna vez también, justamente por ser heredero de eso, también fui a parar a un tiempo no tan prolongado como mi padre. Cuando estudiaba en Córdoba fui también privado de mi libertad por esta sola condición de ser el hijo de y por ser peronista. Pero bueno, aquí estamos, sin bronca, sin resentimiento, porque uno no debe acuñar esos sentimientos que después por ahí nos envenenan la vida para siempre. Y bueno, siempre uno ha dado vuelta a la página y hemos avanzado, hemos trabajado, hemos hecho cosas, hemos recorrido, hemos llevado nuestra palabra con sencillez, sin arrogancia, porque hay que aprender. Mira, hay que aprender. Creo que la política tiene, en general todos aprenden, aquellos que estamos en política. Hay un hombre que creo que fue el primer político, pero en los aspectos religiosos. Entonces, yo siempre digo que la política no puede ser tan soberbia que uno no le pida ayuda a otro, cuando justamente para reconstruir, para construir, para reparar, para evitar daños, en fin, a una sociedad que carece a veces de la fortaleza intelectual o espiritual para defenderse de los atropellos. Hace más de 2000 años había un hombre que andaba descalzo, que era el más sabio de todos, el más justo, que hasta milagros hacía, ¿sí? ¿Sabes? Y pidió ayuda a 12, porque había que salvar a una humanidad, a un pueblo que estaba oprimido. Y así se constituyó lo que fue, y que esto hoy a esta altura tiene 1.500 millones de personas que adhieren por lo menos o adhieren por lo menos a la posición religiosa. Entonces, claro que se puede construir. Hay que ver cuáles son las herramientas con las que el hombre se acerca al otro, entendiendo que lo más valioso y lo más importante es el hombre. Eso fue lo que pasó en el peronismo. El peronismo puso el peronismo de Perón, ¿no?
Y además debemos aclararlo, porque eso es el estandarte y la guía. Sí, y aclaramos que estamos hablando de peronismo y no de pejotismo. No, 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 por supuesto. Estamos hablando de peronismo. ¿Por qué? Porque, a ver, a veces se confunden, la gente no tiene muy claro Sí, eso, sí. ¿no? Dice, ¿vos sos justicialista o qué? Bueno, y yo, yo en lo personal, yo me defino como rematada, machacada y orgullosamente peronista. Es decir, ¿por qué? Porque el hombre es mi referencia. Perón fue mi referencia. Perón y su obra, y Eva Perón. Eso es. Por eso digo, yo soy peronista, soy cristiano, porque es el peronismo en lo que a partidario, ¿sí? Lo que Cristo con la Iglesia Católica. A mí mi referente es Cristo, no es la Iglesia necesariamente. No Porque después necesariamente. te suceden algunos papas Sí, 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 que sí. son Sí, vergonzantes, ¿sí? sí. O que no reflejan el sentimiento original que pasó aquello de hace más de 2000 años. O Así es. más Sí. cortito, más cerca aquí, el pensamiento y la acción de Perón hacia el pueblo, ¿sí? Y si no, vos tenés fotos que testimonian cuál era la acción. Los gestos de Perón eran las manos extendidas. ¿Qué significa una mano extendida? Esta misma mano extendida, cuando no está, y está así que un puño que golpea, que lastima, hasta que humilla. Entonces eso no es el peronismo. El peronismo tuvo una característica de humildad, de empatía, de sentirlo al otro un par. Y le sacó los números, lo convirtió en un sujeto de derechos. Esos derechos que se convirtieron en vivienda, en acceso a la salud, en acceso al estudio, a la universidad. Bueno, a tantas cosas que nos dio este hombre y Eva Perón, que todas esas semillas y todo eso que se plantaron en aquella época, todavía hay algunos árboles, aunque añosos, que siguen añorando una primavera que supimos tener. Y que yo creo que si los brotes de esos árboles no caen en otras cosas, podremos volver a decir que los mejores días siempre fueron peronistas. Y de eso estoy convencido, porque después de ese tiempo, nunca nada fue igual. Nunca nada fue igual. Marcelo, hablaba de la política y que es una actitud de servicio permanente. Esto, bueno, lo reflejan muchos, qué sé yo, Pepe Mujica, que se nos fue en estos días, era un abanderado Enorme, enorme. de esa idea del decir y del hacer, Pepe, Exacto. al influjo de lo que era el general y tanta referencia. Pero ¿cree que el político de hoy ha perdido de vista ese sentido de servicio a la política y lo ha transformado como en como si fuese un emprendimiento y ya no el servicio al pueblo? Sí, de eso hay mucho. Y si no, las cosas no estarían como están. ¿Por qué el descrédito de la política o de la gente en la política? Porque no le transforma la vida a la gente, le Mm. transforma la vida a los dirigentes, a quienes hacen uso de esto. No, no es que hacen abuso de una posición, si se quiere, dominante, en beneficio personal o del entorno que los rodea, que está muy lejos de ser aquello, lo que fue la premisa y la condición del político en general, ¿no? Más allá del peronismo, porque el radicalismo, que también es un partido del campo popular, que tuvo sus bemoles, sus idas y sus venidas, pero también en un tiempo lograron, reflejaron acabadamente ese pensamiento y esa conducta hacia el prójimo. Tal es así que algo de eso tiene que haber habido, porque Perón en su primera elección del 46 y del 52, justamente Hortensio Quijano, un distinguido dirigente radical, Mm. fue quien lo acompañó a la fórmula. Y bueno, y ahí se constituyó un frente que era del campo popular, entonces se podía. Algunos es lo mismo que decirle que porque Perón lo llevó a Quijano, porque el radicalismo que es anterior al peronismo, y si Perón lo llevó a Hortensio Quijano vicepresidente, pensar que Perón se había vuelto. Son tan torpes algunos pensamientos. Cuando vos transitas algún espacio y algún camino compartido en pos de objetivos comunes, que es de servir al otro,
nadie tiene por qué perder su identidad. Y no, Es no, como que mañana cada no. uno si el chofer del colectivo se llama Pérez, todos los pasajeros mañana se llaman Pérez, no señor. Cada uno mantiene su identidad y viajaremos y nos quedaremos en destinos distintos, pero transitaremos un espacio en común, como cuando se constituyen los frentes políticos. Los frentes políticos, nadie le pide al otro que deje de ser quien es. No debiera ser eso. No debiera ser. Algunos, que parece que es más fácil ser chupamedia y alcahuete, que de eso no faltan, eh, optan por transitar el camino de la genuflexión en vez del camino de las posiciones que se deben sostener en tanto en cuanto los objetivos no Mm, varíen. Y bueno, por eso se constituyen frentes. Por eso también tiene que lástima tanto frente que se constituye, que es la suma de partidos. En algunos casos dicen ser con objetivos comunes. Mucho de eso tampoco se corresponde con la verdad. Pero, y algo de eso tiene que haber. No puede haber como 170 partidos en Jujuy. sí. Es desopilante esto. ¿Dónde se ha visto eso? Es como tan, es como que vos te subes a un colectivo o a un remis o te subes a tu auto y te va al Alto Comedero. Con 2, 3 caminos variables alcanza, no puede haber 170. Nos vamos en camino Sí, y sí. perdemos el sentido de la obra. Ahora, ¿para qué se constituyen todas esas cuestiones? Por ahí para sacar alguna ventaja pequeñita, personal, naturalmente. Pero bueno, esto es lo que hoy tenemos y el descrédito de la política tiene que ver con esto. Esta atomización que hubo, qué sé yo, 11 frentes, 12 frentes presentados. No hablo de las colectoras porque eso es cuestión interna de cada Sí, sí, partido, sí. de cada frente. Esto le quita margen al debate real de la política, o Mira, porque no veo que lo abra porque no hubo debate. no, pero a ver, el domingo ¿Sí? ahí hay una elección en la capital. Sí, Hay 17 expresiones sí, políticas. No sé si se llamarán frente o no, pero tiene sí. 17 listas que van a encontrarse ahí en la capital federal. ¿Qué debate puede haber? De nuevo lo mismo. Puede haber tantos diferentes pensamientos para un mismo objetivo. No, no tanto. No, puede haber 17 médicos en un quirófano con el mismo bisturí cuando el corte es uno solo. Sí, No, la problemática no varía, el análisis de situación no varía, no. Y si ni siquiera no ahí, cuando varía. son 17, pudo haber un debate serio, porque yo lo he mirado un poco y me parecía más un conventillo de la media tarde. Ah, ¿usted vio algo de lo de Caruso Lombardi y esas cosas? Claro, digo, Caruso, es decir, volvemos, esto se inauguró hace tiempo, cuando abrevaron en la política las personas famosas. Y eso, y uno de los que lo que trajo a esta escena fue precisamente Menem, Sí, sí. que empezó a rodearse, lo trajo a Palito, lo trajo a Reutemann, lo trajo a Scioli, lo trajo de esto, que entendían de política tanto como yo de astrología. Y bueno, y los trajeron por su popularidad. Creo que hasta Ricky Maravilla también Sí, sí, estuvo también dando vueltas por estuvo. ahí. Es decir, cuando todo esto se baratea, no hablo de las calidades de las personas. No, no, Yo no, lo he no, conocido a Reutemann, la verdad que es un no, caballero, no, un como hombre persona. serio. Ojalá muchos políticos hubieran sido como Reutemann, Sí, sí, como Reutemann, con la cierta honestidad, la pero honestidad en ciertas por cosas. su Sí, condición sí, de sí, persona, sí, 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 ¿sí? sí. Eso me parecía, hasta el propio Palito también es un hombre que gozaba de una popularidad y bueno, eso lo llevó a ser gobernador de Tucumán, a Reutemann en la provincia de Santa Fe. Bueno, todo esto vino, pero es como que vino a tapar el bache que la política estaba dejando y se empezó a cubrir con la popularidad
de hombres que estuvieron en otras actividades y que habitualmente no se metían en la política. Mira, una vez a Sandro también lo tentaron. Alguien me comentó para que fuera candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Imagínate vos, si Sandro era seguramente en los tiempos que era y con los fanáticos que tenía, pero inmediatamente vos podés ganar una elección, Sí, sí, pero te perdiste la mitad del auditorio. seguro. ¿Por qué? Y porque él era ídolo de todos. Cuando vos te pones una camiseta, puede ser ídolo, cuando mucho, de la mitad, que no es poco. Y los otros ya empiezan a verte defectos, que si el baile, que si esto, que si aquello, que si el canto, que si entona, que desentona. Entonces, con mucha inteligencia, el hombre, como buen zapatero, se quedó en su zapato. ¿Sí? Y así fue que no se dejó tentar por estas cuestiones. Claro, esos son los manotazos que la política hace cuando empieza a buscar los actores extras para una película y después terminan en muchos casos de intentar manejándolo, porque un hombre que proviene de otro lado, los que estamos en política más o menos sabemos, es como un ingeniero, aunque no sea un maestro mayor de obra, no llega a ser un ingeniero, un arquitecto, pero tiene idea de un cálculo, ¿sí? Sabe cuánto va de cemento, de cal y de hierro para una columna, por ejemplo. Pero una persona que es tan ajena a esto, y la política se complica, y la complican sobre todo cuando hay hombres que, más allá de su buena voluntad, desconocen. Porque la política, entre una de sus acciones, reconoce y debe reconocer las debilidades humanas que pasan, las ambiciones, porque en la vida las aspiraciones son legítimas, las ambiciones son desmedidas. Y cuando hay gente que ponen por delante solamente sus ambiciones, inmediatamente suceden las cosas que desde hace bastante tiempo empezaron a carcomer el sentido. Mira, yo he estado en la Cámara de Diputados 2 mandatos nada más y no volvería, porque creo que con eso es suficiente. Pero hace años, por lo menos cuando fue el retorno a la democracia, vos escuchabas las expresiones de la gente, cómo hablaba, y vos rápidamente reconocías su origen ideológico, su pertenencia. ¿Sí? Sí. Ahora vos lo escuchás y no sabés a qué pertenecen todo eso. Como diría un viejo conocido de algunos amigos, que uno aprendió, porque en esto de transitar la política acompañándolo a mi padre casi desde niño, diríamos, había un hombre muy, muy perspicaz, que era el Loro Roja. Ajá. El Loro Roja, no sé si los conociste, tenía algunas salidas muy buenas. Y decía, cuando se refería, entonces si yo los escucho a todo esto, como si esto fuera una laguna, el Loro Roja decía, ¿y este sapo a qué charco pertenece? Entonces cuando vos escuchás todos los sapos que hay en esa laguna, de ahí de la Casa de Piedra, y no sabés a qué pertenece, porque el hombre define también su personalidad y su ideología desde su lenguaje. Y su lenguaje también presupone una conducta y un valor humano y personal. Sí, sí. Entonces, vos sabés de dónde proviene cada uno. Sí. Y ahí deviene su formación, Sí. su posición para tal o cual tema. Sí. Entonces, como llegan con platos voladores de aquí y de arriba, últimamente los que, qué sé yo, algunos que lo negaron a Perón, ¿sí? Y después te cantaban la marcha en la cara y no se ponían ni colorado. Y yo, bueno, miraba por todos lados y decía, ¿qué pasó con esto? Claro, es como si va a la iglesia aquel que despotrica contra Cristo en la calle y vos lo ves después un día dando misa. Y vos decís, ¿qué ha pasado en el templo? Entonces, ¿qué pasó? Cual si fuera el templo lo que fue en otro partido, muchos que estuvimos afiliados del retorno a la democracia, no fuimos.
tal cual. Porque no sentíamos contención, no sentíamos pertenencia. Porque vos bien lo señalaste. El peronismo es un movimiento. Y el general nos enseñó que los partidos políticos solamente son las herramientas electorales, compañero. No se confunda. Porque la vida del movimiento, así hablaba el general, Sí, trato de imitarlo, aunque sea groseramente, pero la vida del movimiento reside en todos lados. así El es. obrero del músculo, el obrero de la mente, el que trabaja, el que sube, todos formamos parte del movimiento, que iba a veces desde la izquierda hasta la derecha, desde la derecha hasta la izquierda, porque por eso el general decía que en el fondo somos todos peronistas, y algo Sí, de claro, razón tenía. claro. Bueno, entonces había en el espacio como todo. ¿En qué se parece tu mano con tu pie? En que tienen 5 dedos los dos, pero vos no podés caminar con tus manos, ni podés agarrar los cubiertos con los pies. Sí, sí. Mira qué sencillo lo que te digo. Entonces, así es como se constituye el ser humano con distintas partes, ¿sí? ¿En qué se parece el ojo de la oreja? Nada, pero son todos tan necesarios. Bueno, todo eso es tan necesario en la conformación de un movimiento que le daban armonía, le daban sentido y por lo tanto le daban un volumen. Y todo ese movimiento se sintetizaba en el PJ. Entonces, cuando el movimiento deja de haber y ya empieza a quedarse tuerto. Se fue un ojo por aquí, se fue una oreja por allá, se fue otro pie por aquí, por allá. Y bueno, y han quedado ahí 4 muchachos administrando, y eso inclusive avalado desde Buenos Aires, nada menos con el kirchnerismo. Y yo lo recuerdo todo, porque a veces la memoria del hombre tiene que servir para algo. Cristina Kirchner y el kirchnerismo y todo ello, montoneros de origen, fueron los que Perón los echó de la Plaza de Mayo. Y entre esos estaban los Kirchner, estaban los Kunkel, estaba Berbisky. Entonces los peronistas que conocemos nuestra historia no nos van a hacer cruzar el río con botas. Uno sabe quién es y la procedencia de cada uno. Y si no, te invito a hacer uso de tu memoria. Cuando llega Kirchner al gobierno y estaba Carlos Kunkel, se dieron un abrazo y Carlos Kunkel era el jefe político de Néstor Kirchner. Sí. Y le dijo, flaco, llegamos. Y llegamos, porque ellos supieron estar entre la sombra, a espalda del general, haciendo de la suya, y un día tuvieron la habilidad de mantenerse como lo estuvieron y llegaron. Cooptaron a lo que fue el peronismo y lo fueron desarticulando. Primera acción fue lo que se hizo en la provincia de Buenos Aires. Sí. Se desaparecieron, y el peronismo, que se basaba en los partidos políticos, partes del movimiento, pasaron a transferirse hacia las organizaciones sociales. Entonces esto me trae en voto, y esto ¿cómo lo sustentamos? Con la actitud prebendaria más miserable, que era el reparto de planes. Entonces además la gente condenada a la pobreza, ¿sí? Y sometida al abuso que hacía desde lugares de poder, y eran organizaciones poderosas. Aquí la hemos visto, en Jujuy la hemos padecido. Bueno, y eso se replicó en distintos lugares del país. Cuando vos la política la vas a sustentar sobre las organizaciones sociales, que yo no tengo nada en contra de ellos. Por eso, en Jujuy, que tenía tanta fortaleza la vieja Tupac, estaba nutrida de jóvenes, y el PJ no tenía un joven, no había juventud peronista. No hay. Los jóvenes, algunos muchachos que... Hoy no hay. Y hace rato que no hay, porque esto se empezó a practicar hace mucho tiempo. Entonces, no sé si te estoy aburriendo con mi conversación. No, para mí, para nada. Muy clara. Marcelo, bueno, lo que sí, el tiempo es un tirano. Sí. ¿Cómo sigue la vida política de Encuentro? De Encuentro Jujeño, el partido. Jujeño, que es el partido, y cómo es la proyección en este Jujuy que se plantea con un nuevo escenario. Bueno, Encuentro Jujeño es un partido que nosotros lo conformamos, yo muy a mi pesar y con mucho dolor me desafilié del PJ, el partido que había sido, del que había sido toda esta historia que me precedió, y que nos volvimos a afiliar en el año 82 y constituimos un partido político, como muchos otros tienen otro nombre. No podemos llevar el PJ, que lo llevamos en el alma, sí, porque nosotros el peronismo lo llevamos en el alma, en el corazón,
Hay otros muchachos que lo llevan a la billetera. Pero bueno, cada uno tiene una forma de abordarla la política. Y constituimos esto en el año 2014. Ya nuestro partido está próximo a cumplir 12 años. Y como tal, su esencia, su raíz, es puramente, netamente peronista, que es lo que somos. Y un grupo numeroso de gente me acompañó, se desafiliaron. Armamos el partido, que es inclusive un partido de distrito, que es un poco de mayor jerarquía que un partido provincial. Y bueno, y ahí estamos trabajando, manteniendo nuestra esencia, levantando nuestras banderas, nuestras consignas, respetando y siendo fieles a nuestra historia. Y viendo, es decir, y esto ya lo pusimos nosotros, confluimos en lo que fue el Frente Cambia Jujuy, éramos una de las expresiones peronistas. Y fue, la verdad que fue bueno y fue auspicioso. Le dio mucho bienestar a los jujeños en general, esa alianza que logramos constituir entre varias fuerzas políticas y le dimos un salto cualitativo que se tradujo en un montón de cosas positivas que se dieron estos últimos 10 años, cosa que es absolutamente cierta. Antes un buen gobernador con que pagaba los sueldos alcanzaba y no alcanzó, por eso esa matriz estaba tan atrasada, tan vieja, sin tan oportunidad para los jóvenes. Los jóvenes que estuvieron en esos tiempos, la única salida era anotarse en una organización social para que le den un plan y a tocar el bombo, a quemar goma, a romper vidrio, nadie sabía qué iba y por qué iba, pero bueno, así fueron arreados como si fueran ovejas. Yo no vengo a despertar leones, pero vengo a decirle a los jóvenes que todavía hay fuerza, hay ganas y que se metan, que participen. Nosotros estamos tratando de nutrir nuestro encuentro jujeño, porque ¿sabes por qué le pusimos ese nombre? Porque es lo que se opone, el encuentro se opone a la grieta, el encuentro se opone a la división. El encuentro, cuando nosotros nos encontramos, como estamos en este estudio, nos encontramos 4 personas y podemos hacer algo, porque nadie puede solo. Entonces, en esa suerte de asociativismo que nos planteamos, estamos tratando de reunir voluntades dispersas que hay para generar algo en lo colectivo. Y seguimos hacia adelante, seguimos soñando, seguimos creyendo, seguimos abriendo los brazos. Yo no le estoy preguntando a cada uno su filiación política, ni le puedo ser tan exigente. Si no sos peronista como yo, aquí no hay lugar. Aquí hay lugar para todos en nuestro partido. En tanto en cuanto tu conducta personal y te sientas cómodo también con nosotros, porque no es que uno pone exigencia, pero la convivencia cuando no son de la misma especie moral, que esa es una condición que no la pone nadie, pero que se practica en definitiva, así como vos ves, las serpientes andan por aquí, las águilas, que son menos, vuelan por allá, y las ratas también que se arrastran, también cada uno se reproduce en su propia especie. Bueno, nosotros no sé qué seremos, no somos ni ratas ni serpientes, tal vez soñamos y volamos como las águilas, tratamos de mirar un futuro y un horizonte, sobre todo para las nuevas generaciones que se sumen, porque no pueden quedarse, tienen que participar, tienen que ser parte, porque el tiempo pasa, algunos ya no estaremos en algunos años, y bueno, la idea es ir formando jóvenes que retemplen el espíritu, que se pongan la camiseta, que luchen por lo que sueñan, y bueno, por ahí no todos tus sueños se cumplen, como de hecho sucede, pero no permitirte soñar y hacer algo para que ello ocurra es inadmisible. Yo creo en eso, así que ese es el camino que transitamos, por eso invitamos a los que quieran acompañarnos. Tenemos nuestra sede aquí cerquita nomás, en la calle Patricia Argentina, al lado del Cine Alfa. Ahí está la sede de nuestro encuentro jujeño, donde nos reunimos habitualmente, no para conspirar, nada, sencillamente para cambiar ideas, escucharnos, tirar ideas, proyectos, y muchas de esas cosas después las llevamos a otros lugares y que algunas de ellas se ejecutan. Así que bueno, un acto de servicio. Gracias, Marcelo. No, gracias a vos, muy atento. Pasó Marcelo Nassif, pero que la gran experiencia con la que transmitió su sentir y lo que significa ser político y hacer política en serio les haya sido de real utilidad. Nosotros nos reencontraremos nuevamente para hacer otro de frente.